Muchas gracias nuevamente. De veras les agradezco infinitamente la oportunidad, ya que, como bien lo comentan, uno de los objetivos que tenemos desde hace tiempo es la de tratar de establecer contacto, convenios con Francia en vista, pues, que es un país en donde se encuentran muchas ventajas, ¿verdad? Se identifican muchas ventajas, se tiene un gran compromiso y regularmente somos muy bien aceptados. La idea de platicarles un poquito esta mañana es hablar un poco de lo que son las cooperaciones. En realidad existen diversos mecanismos establecidos tanto por entidades francesas como mexicanas, ¿verdad? Si uno va a la embajada de Francia, siempre existe una apertura para mostrarnos muchas opciones para poder ir. Muchas de esas oportunidades desaparecen. Muchas de estas oportunidades desaparecen sin ser utilizadas. Esa es una cuestión muy importante. En realidad, en el contexto de los convenios, ¿verdad? Existen muchas alternativas que las universidades ya tienen bien identificadas y que se han, digamos que, analizado ya en el contexto de convenios ya firmados. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, tenemos ya convenios elaborados y esto nos permite realizar estancias, intercambios en el área de medicina con la participación del INSERM, de la parte de medicina francesa y que nos permite realizar muchos de estos intercambios. Esto es muy importante tenerlo muy claro. Muchas veces no nos atrevemos a solicitar, claro, por el idioma, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta, pero me parece que necesitamos tener varias posibilidades de interconectar con los compañeros en Francia, no solo en el área de clínica, sino en el área de investigación médica aplicada. En realidad, los intercambios muchas veces nos permiten ir a hacer, aprender, conocer, hacer contactos, y eso está muy bien, no está nada mal, como lo comento al final de esta diapositiva, ¿no? Hay algunos programas que están enfocados, muy enfocados, simplemente para establecer o fortalecer lazos de comunicación entre Francia y México. Hay programas como este, ¿no? El programa que se llama programa ECOS, en el cual hay cooperación, el gobierno mexicano y el gobierno francés aportan cantidades de dinero para que pueda haber movilidad. En este contexto, los requisitos en estos programas es que exista, por ejemplo, un proyecto en común, exista un proyecto en común y estos proyectos en común nos permiten pues desarrollar comunicación en laboratorios de investigación. Está bien. Eh, el, se le da mucha ponderación a que existe estudiante de doctorado y esto se debe a que los programas académicos de doctorado están relacionados básicamente con actividades de investigación directamente, no es un proceso en el cual exista una necesidad de tomar cursos, ¿no? Entonces, este tipo de interacciones se promueven mucho, ¿no? Y esto, la idea es crear lazos más fuertes que nos permitan obtener resultados, ¿verdad? Y entonces optar por opciones de otros niveles para obtener más fondos para los proyectos de investigación. Entonces, sí que existen muchos mecanismos, ¿no? Regularmente los proyectos así en colaboración son de una manera, digamos, aleatoria. Por ejemplo, alguien conoce a alguien en el otro país y se comunican, comparten ideas, si hay posibilidad, pues entonces
se hace una comunicación. Este proceso regularmente es individual, ¿verdad? Y implica un poco de, digamos, de suerte, ¿no? Conocí a una persona que me aceptó. Ah, pues qué padre, ya. Y eso entonces, eso permite de alguna manera iniciar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre regularmente en esos contextos? Es que una persona va a hacer algo, regresa, aprende y va. Y puede volver otras veces posteriormente, no importa, está bien. El asunto es que este tipo de intercambios, pues muchas veces solamente permiten eso, intercambiar, sin darnos a nosotros la posibilidad de tener acceso a, por ejemplo, la obtención de un grado académico, ¿no? Un ejemplo así personal, como lo platicaba, nos platicaban en la introducción hace un momentito, ¿verdad? De manera personal, alguien va, aquí estoy yo, ¿no? Aquí junto al profesor Calmet en el mismo laboratorio. No nos tocó al mismo tiempo, ¿eh? No vayan a creer que yo tengo más de 100 años. Y entonces resulta que al regresar a México, se elabora entonces un proyecto de investigación y entonces resulta que nos reproducimos como conejos y entonces todos nuestros alumnos en un momento dado tienen la posibilidad de poder regresar y poder regresar a ser parte de su trabajo, ¿no? Entonces, esto es ventajoso para todos, ¿no? Entonces, lo que es importante es que, como lo digo, esto es pues aleatorio, azaroso, y lo que pretenderíamos es que se realizaran este tipo de intercambios de una manera sistemática. Para ese tipo de aspectos, digamos, individuales, existen varias opciones, como las becas de excelencia EIFEL de algunas universidades, ¿verdad? Que nos permiten intercambio tanto de académicos como de trabajadores, como de técnicos, como de estudiantes, ¿no? Como lo vemos aquí en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla de que podrían ir 2 estudiantes por 10 meses, 20 meses en total. Entonces, como pueden ver, existen alternativas para poder hacer este tipo de intercambios, ¿no? Podría haber también académicos que pueden ir y obtienen financiamiento, y existen algunas características que hay que llenar, ¿no? El idioma, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cuestiones que pues, siempre preguntan, ¿no? Pero lo que quisiéramos imaginar es que existe alguna o que pudiera existir algunos procesos que nos permitieran que en los intercambios académicos los pudiéramos realizar de una manera sistemática que nos permitiera avanzar mucho más en el proceso de integración y formación de estudiantes, ¿verdad? Y algo que además de esa experiencia como experiencia nos permita obtener algo más que eso, o sea, ¿qué podría ser algo más? Un novio, una novia, podría ser, ¿verdad? O bien un diploma que nos dé un estatus y que nos permita desarrollarnos mejor en el contexto de los dos países. Entonces, este proceso, como bien lo indico, está en chino, ¿no? Podríamos imaginar que está en chino, es difícil, ¿no? ¿Cómo lograr esta sistematización de estos intercambios que nos permitieran estar en contacto con estas universidades y obtener esta posibilidad de tener más que la experiencia, ¿no? Un diploma? Ese es uno de los aspectos importantes que a nosotros nos interesaría tratar de explotar. Ya ha habido muchos intentos a través de programas Erasmus External Windows, por ejemplo, hace ya algunos 5 años o 6 años, en el cual se trataba de hacer la promoción de alumnos mexicanos que pudieran ir a Francia, y si esta estancia durante la formación del estudiante mexicano implica más de un semestre, o sea, mínimo de 2, en ese proyecto se pretendía que estos alumnos pudieran
por una parte, cubrir los créditos de licenciatura de nosotros y contaran como el primer año de la maestría para ellos. Entonces, este programa no es para que lloren. El primer año no hubo nadie, el segundo año tampoco, y el tercer año que no hubo candidatura, optaron por cerrarlos. 3 años y no hubo ni una sola candidatura a este tipo de programas. Las razones que el contexto de comunicación era difícil. La mayor parte de las veces los alumnos por sí solos van e identifican este tipo de oportunidades. Y entonces, pues por esa razón, desde hace varios años, se ha tratado de hacer esfuerzos para que existan mecanismos que permitan realizar este tipo de intercambios de una manera, como lo he dicho, sistemática. En realidad, lo que se pretende es de crear grados binacionales con doble de titulación, tanto para maestría como para doctorado. Existe la posibilidad siempre, como ya les he platicado, en virtud de que nuestras licenciaturas tienen una mayor duración en años, en créditos, que las de otros países, excepto en medicina. En algunas otras áreas sí son, las licenciaturas son más cortas, en medicina no, incluso en medicina las licenciaturas en Francia son de 7 años, no 6. Y entonces, esta característica, bueno, nos permite imaginar que podríamos estar optando por obtener estos grados de manera simultánea. Eh, la UNAM, sabemos muy bien que otorga estos grados de maestro, de doctor en ciencias, ¿verdad? En nuestro campo, ¿verdad? Y existe un mecanismo ya muy, muy bien estructurado para este término que se denomina las cotutelas, que implica a un estudiante, un tema, 2 tutores, 2 universidades y 2 diplomas. La mayor parte de las cotutelas que ya existen, ¿verdad?, están relacionadas con los estudios de doctorado. La razón, como les platico, es que el principal objetivo de los doctorados es básicamente investigación. Entonces, la parte académica, la parte de formación, no se contempla ya a nivel de doctorado. Sin embargo, a nivel de maestría y, por supuesto, a nivel de licenciatura, sabemos muy bien que existe esta organización mixta, que es la de información o formación a través de cursos, y también la de la realización de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, ha sido algo relativamente complicado transportar estas cotutelas también al nivel de las maestrías. En realidad, la interdisciplina que se puede obtener en estos programas, ¿verdad?, es muy, muy importante, porque aunque sea en el área médica, biomédica, de ciencias de la salud, o en el área que podemos considerar de ciencias ambientales, ¿verdad? Sabemos que existen muchas alternativas, no nada más relacionadas con entidades académicas enfocadas básicamente a aspectos biomédicos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es muy, muy importante. La UNAM tiene 40 y tantos programas de maestría, 42, 43, contando también el programa PSEM de la Facultad de Medicina, y contamos con una gran cantidad, una gran variedad de opciones para el desarrollo de los programas académicos de los estudiantes que están tratando de hacer investigación en el área de ciencias de la salud, no estrictamente medicina. Entonces, esta es una gran posibilidad, una gran apertura que tiene la UNAM para poder desarrollar todos estos programas, ¿no? En el caso, ¿verdad?, de la formación de estudiantes en un contexto internacional,
multidisciplinario, pero que nos permita obtener una doble titulación, es algo que la UNAM ha estado tratando de realizar, y para lo cual pues, les voy a platicar algunos de los ejemplos de los proyectos que se están realizando, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el área de ciencias de la salud, pues existen varias gestiones por parte de la UNAM para apoyar estos desarrollos. Eh, Fíjense que uno de los aspectos que se pretende, digamos, que hacer más concreto en estos programas es esta característica de favorecer que los proyectos que se estén desarrollando en esta área tengan esta característica, ¿verdad? Que internacionalmente le denominan la característica del BBB, nada que ver con Brigitte Bardot, no se preocupen. La idea es de es un término en inglés, ir del bench al bed, a la cama del paciente, y back, y retroalimentar a la información que se está generando en los laboratorios de investigación. Entonces, esa es un poco la idea de estos proyectos, ¿verdad? Ir de los laboratorios de investigación, de la mesa de trabajo de un investigador, a la cama del paciente, tratar de aportar información suficiente para que la atención al paciente se mejore, y bueno, esto permita esta última vez, que sería la retroalimentación para mejorar la investigación y poderle decir al investigador si va bien, o que ya deje de irle a la América y ya le vaya a los Pumas nada más. Entonces, esa es un poquito la idea de este programa, ¿no? Claro, lo que se pretende, que eso es lo más valioso, que es algo que ahorita les voy a platicar, esto es lo más valioso, es el desarrollo internacional, ¿no? Esto es un aspecto que los que hemos podido salir del país para poder hacer un estudio es la verdad. Les voy a confesar, voy a tomar 10 segundos para confesarles. Les juro, cualquiera de nosotros que hemos ido a una experiencia internacional en nuestra formación, les juro que más de una vez, lo que pensamos es: ¿qué hijos estoy haciendo en este país? Esto lo podría hacer en México. Sí, pero fíjense que al final del día, esto que nosotros realizamos al hacer nuestra formación en un desarrollo internacional nos permite una visión que podría ser importante para cada uno de nosotros, ya dependerá de cada uno de nosotros, pero que nos permite de verdad tener una mayor visión en general. Las competencias que nosotros podremos adquirir en una formación binacional, ¿verdad? Por supuesto, las científicas, esta, ¿no? Por supuesto, ¿no? La de relación, eso es muy padre, ¿no? Tenemos muchos amigos que guardamos para toda la vida, ¿no? Etcétera. Disciplinarias, por supuesto, pero sobre todo, fíjense, por eso lo puse acá arriba, del tipo organizacional. Eso nos permite ver otra forma que puede ser no idéntica a lo que tenemos nosotros, ¿verdad? En la organización de cómo estructurar un proyecto de investigación, cómo desarrollar un proyecto de investigación. Y la verdad, el hecho de quedarnos a realizar actividades científicas formativas no nos va a hacer ni mejores ni peores, simplemente nos va a dar una alternativa, nada más, es una alternativa que puede ser mejor o peor, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿verdad? Como esta pintura, ¿verdad? Es cómo lo podremos hacer, cómo podríamos desarrollar una estrategia para elaborar programas que nos permitan esta doble posibilidad de formarnos, de desarrollar nuestra capacidad de relacionarnos mejor y de aumentar nuestra capacidad para poder
desarrollarnos satisfactoriamente, ¿no? Entonces, esta pinturita de Eugenio Courbet, que se llama La sorpresa, aunque algunos también le ponen ahí la locura, ¿verdad? Es un reto, ¿no? Que es lo que nosotros vemos. Hay varios ejemplos. Más tarde nos platicarán de cómo va el desarrollo de esta maestría, que es una maestría que ya se desarrolló, que ya se inició hace algunos años y que se está renovando, ¿verdad? Y que es la maestría en ciencias de la visión, ¿de acuerdo? Por esa razón ponemos aquí esta pintura de René Magritte, aunque él no es francés, es belga, pero bueno, es buena persona. Entonces, ya se ha hecho convenios de colaboración para el desarrollo de este programa. Ahorita les voy a hablar de 3 programas que están en desarrollo en el área de ciencias biomédicas y de medio ambiente. Uno de estos programas es una maestría binacional en ciencias ómicas, en biomedicina y medio ambiente, ¿no? Este, eh, Les comento, esta pieza arqueológica es zapoteca, está en México, no está en Francia, no se preocupe, no la vamos a rematar en Christie's. El objetivo en esta maestría es capacitar a investigadores mexicanos, ¿verdad? Que algunos ya están en desarrollo, pero que podemos favorecer que esto favorezca una interrelación más estrecha para obtener mayores beneficios, ¿verdad? Ahorrar un poco de dinero y poder obtener información que puede ser utilizada en distintas disciplinas, ¿no? Como generar datos para que sean desarrollados a gran escala. Este es uno de los aspectos interesantes de este programa que se está tratando de desarrollar con el programa de ciencias bioquímicas, ¿verdad? De la UNAM, y que se inserta en un tronco común en Francia. Fíjense, en Francia existe la organización de la maestría en lo que se denomina la maestría en primer año, que es que es un tronco común, y una maestría en segundo año, ¿verdad? Que es una maestría en donde ya se enfoca hacia un tema en particular. Por ejemplo, el primer semestre, los alumnos en esta Universidad de París Créteil, ¿verdad? Tienen un tronco común de materias. En el segundo año empiezan ya a tener ciertas, digamos que, formaciones especializadas, ¿verdad? Y ya en el segundo año ya se especializan completamente, ¿no? Entonces, esto es como se desarrollan regularmente los programas de maestría. Lo que es importante es que los 3 primeros años, ¿verdad? Son teóricos o teórico-prácticos, con materias teórico-prácticas. Todavía no hay un proyecto de investigación, y solo en el cuarto año es donde ya se tiene un proyecto de investigación. Y aquí viene algo que para muchos sonaría difícil de lograr. Los 3 primeros semestres entonces son teórico-prácticos, ¿verdad? En temas y áreas. Y solo en el cuarto semestre de la maestría se realiza el proyecto de investigación. Fíjense, en un semestre se hace la tesis, en ese mismo semestre, y en ese mismo semestre se defiende el trabajo. Entonces, en 4 semestres se logra los objetivos básicos, ¿verdad? De información, formación y la obtención del grado, ¿no? Entonces, en este caso eh, digamos que especialidades, ¿verdad? Como la de las ciencias de ómicas, tienen varias opciones que permiten al final del día, ¿verdad? Que el manejo de estas herramientas nos permite desarrollarnos en muchos aspectos prácticos de la vida científica y tecnológica de nuestro país. Entonces, eso es por lo cual nos interesa mucho realizar este tipo de intercambio, ¿no?
La idea, pues, puede ser enfocada desde aspectos genómicos hasta aspectos metabólicos, ¿verdad? Y la aplicación de esto, pues, puede ser pues, solamente enfocada a la salud de los individuos, sino a distintas áreas relacionadas con el medio ambiente. En todos estos casos, se tiene ya elaborado un esquema de materias teóricas los 3 primeros semestres, que son equivalentes entre los 2 países, entre las 2 universidades, ¿no? Más o menos ustedes se pueden dar cuenta que por semestre se cursan aproximadamente unas 300 horas, ¿verdad? Allá y 288 en algunos semestres acá. Varía un poquito por el número de créditos que se dan aquí, pero bueno, más o menos es el número de créditos y de horas que se tienen contabilizadas, y es en el 4 semestre en donde la estancia en el laboratorio nos permite lo que podríamos utilizar como término común en México, sería la realización de la tesis, la defensa de la tesis. Entonces, esto es importante. Entonces, con esta universidad en particular, existen dos proyectos de desarrollo. Uno es la maestría en ciencias de la imagen en medicina. Es una maestría que se está tratando de desarrollar con el programa de ciencias médicas odontológicas, y está basada en que nuestra facultad tiene un sistema, ¿verdad?, de desarrollo de técnicas de imagen a través de la tecnología de positrones, ¿no? Tomografía basada en los positrones, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es hacer digamos, una formación básica en física médica, que más tarde nos permita a nosotros utilizar esta información para aplicarla directamente a la salud médica, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay algunas materias que para los que estudiamos medicina, huyendo de las matemáticas y de la química, o error, ¿verdad? Nos damos cuenta que existen algunas materias que son bastante interesantes. Este tipo de formación sería importante para todos aquellos que estén interesados en la física médica, pero más enfocados a la aplicación a ciencias de la imagen, ¿no? Entonces, estas serían las materias que se toman allá. Estas son las materias que se toman en México, exceptuando esta, que está en México aquí, como aquí desayunamos con cornflakes, no necesitamos mucho estar estudiando inglés, ¿no? El inglés técnico que desarrollan allá, como pueden ver aquí, ellos tienen esto como parte de su programa. En México no lo veríamos, haríamos otras actividades desarrolladas, enfocadas al desarrollo de esta formación. Y igual, ¿no? La estancia en un laboratorio, 6 meses, tesis, etcétera, sufrimiento, lágrimas. Otra maestría, ¿verdad?, que se está trabajando, es una maestría en biomedicina experimental con la Universidad de Tours, ¿verdad? Y aquí les presento a Francisco Rabelais, que esa universidad, yo no sé por qué, pero en realidad originalmente se llamaba la Universidad de Francisco Rabelais, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Francisco Rabelais hizo Gargantúa y Pantagruel? Bueno, en esta universidad también esta maestría está encuadrada en una maestría de biología y salud. En México se llamaría así, y formaría parte del programa de ciencias, de ciencias, no sé cuál, pero todavía estamos en negociaciones, ¿verdad? Y entonces esa es una. La otra es
hablando con la misma universidad y hablando ya de lo que hizo Francisco Rabelais, ¿verdad? Sería esta otra maestría en neurociencias y cognición. Entonces, estas maestrías, ¿verdad? Tienen los equivalentes en cuanto al número de créditos de horas. En el caso de esta de neurociencias, implicaría la posibilidad de la participación de estudiantes de áreas como psicología, por supuesto, áreas de ciencias de la vida, como sería la nuestra, ¿verdad? Y que permitiría en el segundo año, ¿verdad? Eh, eh, capacidades que permitirían que estudiantes de áreas no estrictamente medicina, ¿verdad? Que podría ser farmacobiología, biología, psicología, o algunas otras áreas relacionadas, ¿verdad? Estos pudieran estar también participando en este proceso importante, ¿verdad? Pues nada más aquí la alegoría de este humorista que es Cabana, un humorista francés, que decía que en muchos de nosotros el cerebro parecería que lo tenemos en el estómago, ¿no? Y al revés, otros organismos lo tienen en otro lado, ¿no? Entonces, estos programas, existe otro que se está desarrollando en medicina translacional, perdón, en medicina translacional con la Universidad de Lille en el norte de Francia. Y bueno, miren, existen varias cuestiones que debo de recalcar. Creo que, creo que no puse perdón, hay una liga actual en CONACYT. Hay una liga actual en donde nos permite identificar que CONACYT, a los alumnos que se inscriben un año en México, podrían tener una beca suplementaria hasta por un año si realizan parte de su trabajo en el extranjero. Entonces, esto de verdad, después de debo ser sinceros, después de 3 años de incertidumbre, nos abre este camino que nos permite identificar que los programas académicos que hemos propuesto, ¿verdad?, se pueden desarrollar. Los programas académicos que hemos propuesto se desarrollan de una manera muy, muy particular. El primer año, los mexicanos desarrollan la maestría en México. Y el segundo año la desarrollan allá. El día que presentan su tesis allá, vienen después a México a recoger su título aquí también. Entonces, esto permite identificar que esta interacción, si es bien dinámica, puede permitirnos entonces obtener todo lo que hemos estado platicando, que es la de obtener, además de la experiencia, capacitación, el grado académico en las dos universidades. Eh, igual, los estudiantes franceses que se inscriben en estos programas también desarrollarán su primer año allá en Francia y el segundo año lo vienen a desarrollar aquí. Entonces, el idioma de muchas de estas universidades para el desarrollo de estos programas para mexicanos que van allá han aceptado incluso que se hagan en inglés. Entonces, si no hablan muy buen francés, pero tienen buen nivel de inglés, pueden participar en estos programas, ¿de acuerdo? La intención, pues, es al final del día, pues, lograr que exista una doble posibilidad para la internacionalización. Fíjense que, por último, les voy a comentar una anécdota importante. Cuando platicaba con el representante de la maestría en ciencias de la imagen, el manejo de ciencias de la imagen, yo le decía, bueno, a ver, a nosotros
por lo menos a mí me parecería interesante y lógico imaginar que, ¿por qué quisiéramos ir a otro país, Francia, por ejemplo, ¿verdad?, a realizar un posgrado. Pero yo no entendería por qué los franceses vienen a México, o por qué habría franceses interesados en venir a México a hacer el segundo año de su maestría en este tipo de programas. Lo que él me contestó es que, dado el mercado de trabajo que existe en algunos países industrializados, altamente industrializados, el nivel de competencia implica este proceso particular de la internacionalización. Entonces, ese es un aspecto que pretende cuidar el programa, que pretende mantener este tipo de programas, y pues más tarde les platicarán de muchas más otras alternativas. Esto que les platico, pues por deformación profesional, pues está más enfocada ahorita al área de ciencias médicas, ¿verdad? Al área de ciencias de la salud. Pero bueno, eso es un poco la idea que yo quería comentarles. Y finalmente, bueno, decirles, por favor, si tienen interés, que no existan límites para su vocación. Pues es todo lo que tenía para platicarles, Melissa, Ilse, César y compañeros que nos están haciendo el favor de escucharnos. Excelente presentación, doctor Centeno. Muchísimas gracias. A todo el auditorio, si tienen alguna duda o pregunta que quisieran hacerle al doctor Centeno, vamos a abrir unos minutos para preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del chat, o si gustan levantar la mano para abrirles micrófono. Asimismo, en el chat del grupo podrán encontrar el programa completo de la feria de nuestros 2 días de actividades. Entonces, si gustan levantar la mano o hacerla a través del chat de Zoom, adelante. Hay que aprovechar que tenemos al doctor Centeno, que pues nos ha ayudado mucho con esta información de varias oportunidades que existen, ¿no? Y muchas maestrías de doble titulación, ahora sí que son muy, muy interesantes. Y damos unos minutos. Sí, pues al parecer la doctora Melissa tiene su manita levantada. Adelante, doctora. Muchas gracias, Mariana. Doctor Centeno, muchas gracias por su presentación, muy, muy interesante. Tenía una pregunta. Si pudiera darle un tip a los alumnos acerca de movilidad a Francia, ¿cuál sería? Cualquier duda, vayan a la embajada. Ellos son muy amables, de verdad. Y se me olvidó, había otras convocatorias que era estrictamente para médicos o estudiantes de medicina que no son usadas, fíjense. Es muy importante que lo tengamos muy claro, que por alguna razón no preguntamos, pero pueden ir a la embajada. Creo que el centro científico funciona muy bien, y de veras se involucran mucho con las solicitudes, el interés de la gente que toca a su puerta, ¿no? Ese sería mi consejo.